Estoy grabando. Súper, profe. A ver si, porque logré vaciar un poco la computadora. Bueno, voy borrando la pizarra. Y ustedes van, bueno, usted porque solo hay una. Me dice cualquier duda que tenga. ¿Me oye bien? Sí, profe. Ok. Bueno, esta semana, en el capítulo que estamos, ¿verdad? Digamos, básicamente, digamos, si hacemos un resumen rápido, déjenme ver si tengo aquí un marcador nuevo. Digamos, haciendo un resumen, ¿qué tenemos que saber? Las escalas de temperatura, que sería T en Celsius es igual a 5 novenos de T en Fahrenheit menos 32. Luego la T en Celsius, perdón, en Kelvin, que es igual a la T en Celsius más 273.15. Esas son las escalas de temperatura. Y luego lo de dilatación. Estas son escalas. Luego viene lo de dilatación. Dilatación hay dos, lineal y volumétrica. Entonces, las fórmulas son estas. Delta L es alfa por L0 por delta T. Y delta V es igual a 3 alfa por V0 por delta T. Estoy haciendo como un resumen. Ok, luego el gas ideal. El gas ideal es P por V igual a nRT o NKBT. Ese es el gas ideal. Y saber aquello de que N, el número total de moléculas, es el número de Avogadro por N, por el número de moles. Y la otra cosa es teoría cinética, que eso todavía no se ha visto. Es decir, el profesor David no le dio tiempo, así que me va a tocar a mí cubrir eso. Pero la teoría cinética son 3 formulillas y ahí terminó. Vamos a ponerlas. La primera es para calcular presión, que es esta. Presión es igual a N. Voy a apuntarlas y después usted me pregunta ahí. Ok. B cuadrado entre 3V. Esa es la primera, para calcular presión. Luego hay una para calcular energía cinética promedio, que es 3 medios de kBT. Luego hay una para calcular energía total, energía cinética total, que esa es lo mismo, nada más que se le mete una N. Y la otra es la distribución de Boltzmann. Voy a ponerla aquí, a ver si me cabe. F de V, bueno, aquí usan una F mayúscula, es igual a 4pi multiplicado por M entre 2pi kb a la 3 medios multiplicado por E por V cuadrado por E a la menos mb cuadrado entre 2 kbt. Ok. Ese es el capítulo, ¿cuál es este? Ese es el capítulo 12, lo que tiene aquí en la pizarra. Voy a darle aquí a admitir, anda alguien por aquí. Ok. Entonces, lo que David no vio fue eso. Eso es lo que vamos a verlo en una clase, qué sé yo, que va a salir este fin de semana. Bueno, dudas. No sé si tienen alguna pregunta.
Profe, con la fórmula que puso del gas ideal, digamos, la P por V igual Ajá. NRT, todo bien, pero luego pone igual y este otro, Sí, que es que digamos, se puede calcular de dos formas. Quizás pongámosla así. Pongámosla, lo que se me hizo el borrador. Pongámosla así, vean. El gas ideal es P por V y ese P por V es, voy a hacer una llave. Es decir, eso significa que ese producto se puede calcular de dos formas. NRT o NKBT, dependiendo de lo que ustedes tengan. Entonces, si es por la de arriba, o sea, por aquí, la N es el número de moles. La R es una constante que se llama la constante universal de los gases, que tiene un valor dado. O sea, esa R es 831,4 Joule entre mol Kelvin. ¿Verdad? Entonces, uno lo puede calcular por aquí. Número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. Recuerden que la temperatura en la ecuación del gas ideal tiene que estar siempre en Kelvin. Entonces, para eso es que le dan esta formulita al principio del capítulo. Para que usted, si le dan la temperatura en Celsius, le sume 273,15 y ya tiene la temperatura en Kelvin, que es la que va a poner aquí. ¿De acuerdo? Y la otra forma de calcular el P por V es NKBT, en donde esta N mayúscula es número de moléculas. Y la KB es una constante que se llama la constante de Boltzmann y tiene este valor. 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Y la T sigue siendo la temperatura absoluta. ¿Está bien? ok, listo. Y vamos a necesitar esa formulilla, ¿verdad? Aquí vean que la N es número de moléculas, ¿verdad? El Na es el número de Avogadro. ¿Cuál es el valor del número de Avogadro? El Na es, voy a ponerlo por aquí, el Na es 0,022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Y la N es el número de moles. Pues ahí en la pizarra está el resumen del capítulo 12, ¿verdad? Vean que, digamos, esas son las ecuaciones más importantes que se van a usar. Y teoría cinética, pues eso va a salir una clase por ahí este fin de semana. Pero adelantando, esto es presión, ¿verdad? Esto es energía cinética promedio. Cuando le ponen una barrita por encima, le está hablando de la energía cinética promedio. Y la E es la energía total. Vean que la diferencia entre estas dos fórmulas, si las ven, es que aquí hay una N. Y esa N es el número total de moléculas. Entonces, cuando usted quiere calcular la energía total de un gas, ¿verdad? Usted tiene un gas en un contenedor, ¿verdad? Un recipiente, y quiere calcular la energía total, pues necesita conocer el número total de moléculas, que es la N mayúscula. Y esta fórmula que está aquí, esa fórmula que la tuve que pasar este pedazo para acá porque no me dio espacio, esa fórmula después la vamos a ver. Eso se llama la distribución de rapideces moleculares. Esa función la hizo un físico inglés, Maxwell, y entonces se utiliza, es decir, tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas, ¿verdad? Es decir, lo que hace es que pronostica la velocidad de las moléculas para una temperatura dada, ¿verdad? Bueno, y estas fórmulas que están aquí son las de dilatación, ¿verdad? Después va a salir una clase en donde hacemos problemas de esto. Ya por ahí David hizo una clase, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, ya yo se la subí. Sí, sí, la subió, la Ah, que él tuvo el lunes. ok, está bien. Sí, entonces falta una clase en donde vamos a hacer más problemas de este material y yo termino viendo la teoría cinética, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué otra duda tienen?
Profe, yo tenía una duda de un problema que lo hicimos en tutoría, pero mi duda es como con la parte B. Es el problema 57 del libro. Vamos a ver. 5.7. Dice, suponga que infla sus neumáticos con aire en una mañana fría a -5 grados, hasta una presión manométrica de 220, y después lleva el vehículo hasta una zona desértica donde la temperatura es de 32 grados Celsius. Pues la parte A le dice, suponiendo que el volumen de aire en los neumáticos permanece constante, ¿cuál será la nueva presión manométrica? Esa es la parte A. Y la parte B dice que cuál sería la presión manométrica si el volumen de aire se hubiera expandido en un 3%. Bueno, vamos a hacerlo. Ok, este es el 57, que está en la página 307. Entonces, vamos a anotar los datos, ¿verdad? Para que ustedes, para volverlo a leer. Dice, suponga que infla sus neumáticos con aire en una mañana fría y le dice que está a -5 grados Celsius. Entonces, esa es como la temperatura inicial, -5 grados Celsius. Y luego le dice hasta una presión manométrica de 220 kilopascales. Y ojo que esa presión es manométrica, ¿verdad? Ya se lo está diciendo. Entonces, esa es la manométrica inicial. Entonces, yo le pongo esta anotación así. Manométrica inicial y el valor es 220 kilopascales. Y luego le dice, y después lleva el vehículo hasta una zona desértica donde la temperatura es de 32 grados Celsius. Esa es la temperatura final. ¿Verdad? Y entonces le dice, suponiendo que el volumen de aire en los neumáticos permanece constante, V es constante, ese es un dato muy importante, ¿verdad? Que le están dando ahí. Si no le dicen eso, no se puede resolver el problema. Entonces le dice que cuál será la nueva presión manométrica. O sea, le está pidiendo la presión manométrica final. Entonces, aquí yo le pongo presión manométrica final. Esa es la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué este dato es importante? ¿Por qué el volumen, por qué saber esto de que el volumen es constante es importante? Porque vean que yo voy a salir de la ecuación del gas ideal. Y la ecuación del gas ideal dice que P por V es igual a NR por T. ¿Está bien? Y entonces vean que en el problema lo que está cambiando es las presiones, ¿verdad? Va de un valor inicial a un valor final. ¿Y qué está cambiando también? Las temperaturas. Sin embargo, el volumen es constante. Entonces, ¿qué hago yo en la ecuación del gas ideal? Paso la T para este lado. Y me queda así, P entre T, y el volumen lo pongo del otro lado. Y entonces me queda N, R entre V. Entonces, ya yo sé que como el problema dice que el volumen es constante y el número de moles también va a ser constante, porque la llanta no tiene ninguna fuga, y la R es un número, ¿verdad? Entonces, todo esto es una constante. Y como todo eso es una constante, entonces yo puedo decir que P inicial entre T inicial es igual a P final entre T final. Ven, y entonces ahora me fijo qué me están pidiendo. Me están pidiendo la presión manométrica final. Entonces me están pidiendo, vean una cosa, esta es la absoluta, ¿verdad? Cuidado, no vayan a confundir eso. Vean que una cosa es absoluta y otra cosa es manométrica, ¿verdad? Entonces recuerden que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Pues la que me están dando es la manométrica. Por eso yo le puse aquí manométrica, para recordarme de eso.
¿Por qué? Porque yo ahora a esa presión manométrica, a estos 220, tengo que sumarle ¿qué? La presión atmosférica para tener la presión absoluta. Y ese valor es el que voy a poner aquí. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ah, ok. No sabía que la fórmula del gas ideal consideraba la presión, pero a la absoluta siempre. Sí, la presión, la P del gas de la ecuación es la absoluta. Sí, por eso hay que tener cuidado, porque si le dicen manométrica, tiene que sumarle también la atmosférica. Y la otra cosa es que vean que esa presión está en kilopascales y hay que pasarlo, bueno, no hace falta, pero aquí sí vamos a tener que pasarlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, o sea, necesitamos despejar esto primero, ¿verdad? Ya tenemos las temperaturas y necesitamos despejar la presión final. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es que esta temperatura final la paso para acá. O sea, esto está dividiendo y lo paso de este lado. Entonces me queda que la presión final va a ser igual a ¿qué? A temperatura final entre temperatura inicial multiplicado por la presión inicial. ¿Cuál es la presión inicial? La absoluta inicial. La absoluta inicial sería la atmosférica, que es 1013 por 10 a la 5 pascales. Si usted quiere pasarlo, ¿verdad? Si no, aquí hay dos posibilidades, que pasemos esto a pascales o que se mantenga así, ¿verdad? Entonces, ahí usted tiene calculadora. Es que yo no traje la mía. Sí, sí, Yolanda. Ok, entonces haga esto. Divida 1013 por 10 a la 5, que son pascales. Divídalo entre 1000 pascales. Y eso es un kilopascal. Serían 10 a la 5 entre 10 a la 3, 10 a la 2, o sea, quedaría aquí 101.3. ¿De acuerdo? Esos son kilopascales. Y la manométrica que me están dando son ¿cuánto? 220. ¿Cuánto daría eso? 220 más 101.3. 321.3. 321.3. ¿Ok? Y eso está en kilopascales. Si ustedes lo quieren dar en pascales, no hay problema. O sea, es como usted quiera dar las unidades. Solamente que no vaya a confundir kilopascales con pascales, ¿verdad? Porque si no le va a dar otra cosa. Entonces aquí, si usted hubiera querido, usa 1013 por 10 a la 5 pascales y le suma el 220 en pascales, que serían 220 por 10 a la 3. Pero si no, lo mantiene en kilopascales, ¿verdad? Y entonces aquí ya tengo la presión absoluta inicial. Ese valor vengo y lo pongo aquí. Entonces me va a quedar la temperatura final. ¿Cuál sería la temperatura final? Profe, antes de ahí yo tenía como una duda, no sé si queda más bien P inicial entre temperatura inicial por T final. ¿A dónde? Aquí. Usted dice a la hora de despejarlo. ¿Sí? Eh, sí, digamos, estoy despejando presión final. Entonces, esto que está dividiendo lo paso para acá a multiplicar. Ajá. Y entonces me queda T final entre T inicial por P inicial. O sea, lo único que estoy haciendo es que cogí el T final y lo puse aquí. ¿Está Y bien? luego se... ok, sí, sí, creo que ya entendí lo que hizo. Sí, es lo mismo. Es decir, sí, es lo mismo. O sea, porque lo que estoy haciendo únicamente es cogiendo esto y poniéndolo de este lado para despejar la presión final. ¿Está bien? Sí, Ok, ¿cuál es la temperatura final de los datos que tenemos? 32. No, no es 32. Falta algún detalle ahí. O sea, sí es 32, pero hay que hacerle algo a ese 32. Recuerden que en gases ideales la temperatura está en Kelvin. Entonces, esas temperaturas hay que sumarles 273.15. Entonces, lo hacemos de una vez en la fórmula. Es decir, para no tardar tanto, la temperatura final es 32 más 273.15. Y abajo, ¿qué es? También la temperatura inicial. ¿Cuál sería la temperatura inicial?
serían menos 5 más 273.15. ¿De acuerdo? Así. Y esto lo multiplico por la presión manométrica, perdón, la presión absoluta inicial, que es 321 kilopascales. Entonces ahora hágame esa operación, súmeme 32 más 273, ¿verdad? Y eso lo multiplica por 321. Y luego todo eso lo divide entre la suma de menos 5 más 273.15. Vean que un error común, jóvenes, es que hay gente que llega y dice, me voy a volar esto, y cancela aquí. Y vean que eso es un error, ¿verdad? No es un error, es un horror, porque usted no puede cancelar algo así, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted tiene algo así, no puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, cuidado, no vaya a incurrir en ese error que es muy común, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Da 365.60. Todo. Ajá. 365. .63. Punto 63, punto 6. ¿Y qué unidades tiene eso? Vean que es la presión final. Esa es la absoluta final. Entonces, las unidades, vean que aquí son Kelvin. O sea, cuando ustedes le suman a Celsius 273.15, ya esto está en Kelvin. Entonces, estos Kelvin se cancelan con los Kelvin de abajo. Y entonces las unidades son únicamente ¿cuáles? Kilopascales. Entonces, esto tiene que ser kilopascales. Y ahí ya tenemos la presión final. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Profe, pero piden la presión manométrica. Pero piden la presión manométrica, claro. Entonces esa no es la respuesta. Eso era lo que yo quería escuchar, claro. Entonces esa respuesta todavía le falta algo. Recuerden que esa es la presión absoluta. Entonces, pues sí, tiene que entonces hacer esto. Tiene que coger los 365.6, ¿verdad? Y igualarlo a esto, que serían 101.3, ¿verdad? Más la presión manométrica final. Y entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago es que cojo este 101, ¿verdad? Que está sumando y lo paso del otro lado. Entonces, la presión manométrica final es 365.6 menos 101.3. ¿Cuánto da eso? Ah, profe. 264.3. 264.3. ¿Y qué unidades tiene? Kilopascales. Esa es la respuesta que le está pidiendo el problema. ¿Cuál es la presión manométrica final? Y la parte B le dice que cuál sería la presión manométrica si el volumen de aire se hubiera expandido en un 3%. Entonces, ¿qué le está diciendo ahora? Que la llanta, es decir, tiene un cambio de volumen. ¿De acuerdo? Entonces ahora habría que incluir el U, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte, ¿hay alguna duda de la parte A? Bueno, sí, yo, digamos, tengo una duda. Sí entendí como lo de la parte que N por R entre V era constante en este caso. Ajá. No sé si igualó P inicial entre T inicial y P final entre T final por alguna ley. Sí, O, es una ley que tiene un nombre, creo que es la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles, alguna de esas es. Ya es una ley así, es decir, también se las puede aprender así, ¿verdad? Esas leyes son, digamos, esta creo que es la de Gay-Lussac, cuando el volumen es constante, y hay otra que es esta, U entre T, ¿verdad? Cuando la P es constante. ¿Verdad? Entonces son varias leyes, ya se llaman las leyes empíricas, ¿verdad? Porque recuerden que esa palabrilla empírico quiere decir que es derivado de la experiencia, o sea, que no tiene un fundamento teórico, ¿verdad? Es como cuando alguien sabe hacer algo, qué sé yo,
pero no tiene, ¿cómo se llama? El fundamento, ¿verdad? La preparación, sino que aprendió a hacerlo. Entonces lo hace empírico, ¿verdad? Entonces así le dicen a esas leyes, las leyes empíricas, porque los que las presentaron, ¿verdad? No sabían de dónde salían, solo hacían el experimento y sabían que se verificaba esto, que P entre T era constante si el volumen es constante, pero no sabían por qué, hasta que alguien llegó y juntó todo eso y escribió la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué otra duda hay de esta parte? ¿Está bien? Yo estoy bien, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la parte B para de una vez acabar con el problema. Ajá. Esa es como la donde yo tenía la mayor duda. Ujú. Bueno, en la parte B, vamos a volverla a leer, que ya a mí se me olvidó. Dice que cuál sería la presión manométrica si el volumen de aire dentro de la llanta, ¿verdad? Se hubiera expandido en un 3%. Vean que cuando usan esa palabrilla, expandir, está diciendo que se aumentó, ¿verdad? Entonces, vean que hay un cambio de volumen. Es decir, ya no es el caso A, que en el caso A le dijeron el volumen es constante, ¿verdad? Entonces, ahora lo que le está diciendo es que de la ley del gas ideal, P por V igual nRT, tiene ahora que considerar que cambia la presión, cambia la temperatura y cambia también el volumen, porque le está diciendo que se está expandiendo. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es que, como la temperatura también cambia, la paso de este lado. Y P por U entre T ahora es la constante que yo necesito, ¿verdad? O sea, puse la T de este lado y dejé el volumen de este lado, porque me está diciendo que el volumen está cambiando. Entonces ahora la nueva ley es esta. P inicial, V inicial entre T inicial es igual a P final, V final entre T final. Entonces las presiones, esta presión la tengo, porque me la están dando. El volumen inicial, ya ahorita vamos a ver cómo lo escribimos. La presión final es la que me están pidiendo, que es la manométrica. Y las temperaturas las tengo. Entonces, ¿qué pasa con el volumen ahora? Que le está diciendo que se expande un 3%. Quiere decir que ahora el volumen era un V. ¿De acuerdo? Entonces ahora se expande un 3%, pues tiene que hacer 3 sobre 100, que eso es 0.03. Eso es lo que se está expandiendo el volumen. ¿De acuerdo? ¿De eso hay alguna duda? O sea, inicialmente era V, ¿verdad? Y luego después de que se aumentó la temperatura, la llanta se tiende a ¿verdad? Se dilata, y entonces el volumen se expande un poquito. ¿Cuánto? Un 3%. Pero no podemos poner el 3%, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en términos de una cantidad que esté en, ¿cómo se dice? Así, escrita así, ¿verdad? El porcentaje como tal. Y entonces, antes el volumen era V, ahora es 0.03 V. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Profe, ¿por qué uno no sumaría eso en vez de multiplicar? O sea, como el 0.03 más V. Ah, ok, bueno, déjeme ver la redacción. Porque también ahora a mí me surgió esa duda. ¿Cuál sería la presión manométrica si el volumen de aire se hubiera expandido en un 3%? Sí, tiene razón. Sí, yo creo que aquí hay que sumarle eso. O sea, el volumen era V y ahora es eso más 1, que sería entonces 1. ¿Cuánto sería entonces? 1.003, así. A ¿Cuánto, ver, cuánto sería 1 más 0.03? sería 1.03. Ah, ok, puse un 0 de más entonces. Sí, yo creo que es así. Yo lo pensé así al principio, pero ahora que usted lo dice, yo creo que va así. Ajá. Ok, entonces ya tenemos todo otra vez, porque entonces voy a sustituir aquí en la ecuación. Entonces,
vean lo que voy a hacer. La presión inicial ya la tengo, es esto. La mantengo a 100 kilopascales. Ah, bueno, pero es la manométrica, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que daba sumando los 101? ¿Eran cuánto? Se me olvidó. Eran 103.1 más 220, ¿verdad? Para que sea la absoluta. Multiplicado por el volumen inicial, que es V. Entre la temperatura inicial. ¿Quién es la temperatura inicial? Menos 5. Pero recuerde que menos 5 hay que sumarle 273.15. Y de este lado sería entonces la presión final, que es lo que me están pidiendo. Por el volumen final, que es 1.03 V. Dividido entre la temperatura final, que es 32. Entonces aquí sería 32 más 273.15. Y entonces vean que se puede cancelar en ambos lados. La V. La V. Claro, la V. Y entonces ahí sería sumar esto, sumarlo de abajo, ¿verdad? Hacer estas operaciones y mantener ese 1.03 de ahí, ¿verdad? Y despejar. Voy a despejarlo porque no tengo calculadora aquí y lo voy a pasar todo de este lado. Entonces pongo la presión final aquí por 1.03 y aquí me quedaría así. Me quedaría 103. Bueno, no voy a seguir jalando ese 103. Le sumo 220. 1, 3, 2, 3. 323.1, ¿verdad? Da eso. Y eso lo multiplico por 32 más 273.15 entre menos 5 más 273.15. Y esto tengo que pasarlo a dividir, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí lo puedo pasar de este lado. O sea, el 103 está multiplicando, lo paso ahora de este lado a dividir. Y ya ahí tengo la presión final. ¿Cuánto dará eso? Ok, va. Y ese es impar, ¿verdad? Y este libro tiene respuestas. Vamos en el capítulo 12. Parece. Dice que debería darle la parte A 264.36, que yo creo que eso fue lo que nos dio, ¿verdad? Y la parte B dice que 253.7 kilopascales. 253.7. O sea, esto debería dar 253.7 kilopascales. Revise ahí a ver si da eso. Bueno, lo puse y me dio 356.97, pero no sé si lo dije bien. Pero igual no entendí muy bien porque al final le sumó un 1 al 0.03 del volumen. Porque es que le está diciendo, por lo que usted misma me dijo, porque vamos a ver, la redacción dice que cuál sería la presión manométrica si el volumen de aire se hubiera aumentado en un 3%. Entonces, el volumen que usted tiene es, digamos, que el 100%, ¿verdad? Inicialmente. Y le dice que se está aumentando, dice, se hubiera aumentado en un 3%. Entonces, quiere decir que ese 3 hay que dividirlo entre 100 y sumarle 1, ¿verdad? Y entonces ese 1 más 0.03 es esto que está aquí. Ah, ¿Verdad? ese 1 es como del 100%. Ese 1 es como, digamos, el volumen inicial que era, digamos, el 100%, ¿verdad? Y entonces se aumenta un 3%, quiere decir que es el 100%
más el 3% que tiene ahora, ¿verdad? Eso es lo que dice la redacción. Se hubiera expandido a un 3%. Se hubiera expandido en un 3%. Sí, o sea, como que se le aumenta un 3% al volumen total. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos la respuesta, por dicha, porque si no nos devolvemos, si es que hemos hecho algo mal, ¿verdad? Pero vuelve y lo revisa, ¿ver? Porque la respuesta dice que debería dar esto. Entonces, si todo está bien, si todo se hizo bien, vamos a ver el despeje. Esto lo pasé para acá. Y esto pasa a dividir, ¿sí? Sería dividir. Sería hacer esas sumas y multiplicar este resultado por 323.1 y dividirlo entre 1.03. Profe, ¿y el 1.03 no tiene que dividir todo? Ahí solo está dividiendo el 323. No, no porque digamos, solamente pasa a dividir. Vamos a ver. O sea, yo lo tenía aquí, solamente es pasarlo a dividir. Entonces, tal vez hagamos esta operación de aquí. Sería 323.1 entre 103. ¿Cuánto da arriba? 32 más 273.15 entre más 32. Sería entonces 15, 5, 7 y 3, 10, 1. Arriba da 305.15 y abajo es 273 menos 5, ¿verdad? Más bien, que serían entonces ¿cuánto? 268, ¿verdad? 268.15. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Multiplico esto por esto y abajo y lo divido entre la multiplicación de esto. Vean a ver si da entonces lo que dice. Voy. 57, dice que da 253.7. Ah, bueno, pero cuidado. Cuidado. Esto que yo voy a obtener aquí es la presión final. Recuerden que es la absoluta. Hay que restarle la atmosférica, ¿verdad? Entonces, Ah, eso fue. ¿cuánto da esta? Solo esta. ¿Cuánto da? Usted me dijo 300 y algo, ¿ah? Ajá, 356 creo ya. 356. Ok, entonces esa presión, recuerden que es la absoluta y le está pidiendo la manométrica. Entonces, a esto hay que igualarlo a 101.3 más presión manométrica final. Y entonces el resultado realmente es que la presión manométrica final es 350 y aquí deben ser 357, creo. Ajá, o sea, sí, redondeado 357. Menos 101.3. Y entonces ahora sí, haga eso, a ver cuánto le da. 256. 256, sí, por ahí anda. La respuesta que da el libro es 250 y... Bueno, da 253.7. El libro da 254. Habría que ver, digamos, la parte del redondeo y eso, a ver, ¿verdad? Que, digamos, si estamos... Ya ver la parte de las cifras significativas y eso, ¿verdad? Pero esa es la respuesta, ¿verdad? Ok. Sí, entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Es decir, de no confundir, es decir, de que no vayan a confundir presión absoluta con presión manométrica, ¿verdad? Y que la temperatura, vean que siempre hay que sumarle 273.15, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda?
Solo 2 se conectaron hoy, ¿verdad? Hace poco salió otra chica. Solo muy poquitos. ¿De cuántos hay? 30, ¿no? Profe, yo tenía una duda con un ejercicio de temperatura que se hizo en el video del otro profe. Era el problema 1235. 1235. Ujú. A ver. Uno que dice que en qué punto de las correspondientes escalas coinciden las temperaturas Fahrenheit y Celsius. Exactamente. Él en una parte saca factor común las temperaturas. ¿Por qué hace eso? Porque las temperaturas son iguales. Sí, porque seguro quiere despejar el valor de la temperatura. Dice que el problema lo que dice es que en qué punto de las correspondientes escalas coinciden las temperaturas Fahrenheit y Celsius. Sí, o sea, lo que está haciendo es que lo que hacen es que cogen, le dice que coinciden. Cuando dice que coinciden es porque las tiene que igualar. Entonces lo que hace es que iguala, seguro, la ecuación, la escala Fahrenheit con la Celsius. Dice que TF, la temperatura en Fahrenheit, es igual a Celsius. Y entonces reduce un problema de 2 incógnitas a una. Y de ahí despeja la temperatura. Ok. Pero entonces sí se hace, digamos, él es que la saca como a factor común. Sí, vamos a ver, Y eso. déjenme un momentito porque yo no me sé las fórmulas de memoria. Digamos, estoy buscando la escala esta para ver. Ok, voy a escribirlo para ver si... Ok, yo tengo que la temperatura en Celsius es igual a 5/9 de la temperatura en Fahrenheit, que le pongo una F mayúscula, menos 32. ¿Verdad? Entonces, lo que él está diciendo es que la TC es igual a TF. O sea, lo que le dice el problema, mejor dicho. No lo que dice el profesor David, sino lo que dice el problema. El problema le dice que, vamos a leerlo, dice, ¿en qué punto de las correspondientes escalas coinciden las temperaturas Fahrenheit y Celsius? O sea, lo que le está diciendo es que haga esto igual a esto. Entonces, donde está la TC, pongo TF. Y esto sería 5/9 de TF menos 32. Entonces, ahora, esto lo multiplico por esto, ¿verdad? Y también por esto. Entonces, queda TF es igual a 5/9 TF, ¿verdad? Y 5/9 por esto. Entonces sería menos 5 por 32. No sé cuánto es. Serían 5 por 32 y eso lo divido entre 9. Y entonces ahora lo que hago es que esto lo paso para acá. Esto está sumando, lo paso para acá. Entonces queda temperatura final menos 5/9. Bueno, final no, temperatura en Fahrenheit, ¿verdad? Y de este lado me queda ese numerito que está ahí. ¿Cuánto dará eso? ¿Me lo pueden hacer Da ahí? 17.77. 17.77. Ok, entonces ahora aquí, quizás eso lo que él hace es que saca el TF a factor común, ¿verdad? Ujú. O sea, hace esto, saca el TF a factor común, ¿verdad? Y entonces en el paréntesis le queda un 1 menos 5/9. Y de este lado me queda menos 17.77. Entonces ahora yo nada más hago esta fracción. Entonces aquí hay un 1 abajo y entonces el común denominador es 9.
9 entre 1, 9 por 1, 9. 9 entre 9, 1 por 1, por 5, 5. ¿Verdad? Lo estoy haciendo bien. 9 entre 1, 9 por 1, 9. 9 entre 9, 1. ¿Sí? Profe, lo podemos hacer en la calco, sí. Más Sí, bien, sí. O sea, yo lo estoy haciendo aquí así, en la pizarra, porque no tengo la calculadora a mano. Pero, ¿cuánto les da a ustedes? Lo que me extraña es que debería ser un valor positivo. Y algo estoy poniendo. ¿Cuánto les da? Es el 35. Vamos a ver. El 35 dice que da menos 40. Así da negativo. Sí, da negativo. Estamos bien entonces. Aquí debería dar, dice el libro, ¿ah? La respuesta dice que debería ser la temperatura en Fahrenheit serían menos 40. sí, sí, ya lo, o sea, lo hice. Entonces, menos 40, ¿qué unidades hay que poner aquí? ¿Cuáles son las unidades? Fahrenheit, Fahrenheit. pero pues, Pero también sería menos 40, ¿qué? Celsius. Celsius, porque es el punto en donde las dos escalas coinciden. O sea, si usted tiene dos termómetros, ¿verdad? Uno está graduado en Fahrenheit y el otro está graduado en Celsius, tiene que haber un punto en donde esas dos escalas, imagínese los dos termómetros, ¿verdad? Y que usted los pudiera juntar, como que si fueran dos marcadores, ¿verdad? Como que usted los junta y entonces comienza a leer las escalas. Y hay un punto en donde tiene que decir menos 40. Ahí coinciden esas escalas. Ok, ok. Ya ahora sí le agarré. Gracias. Bueno, está bien. Entonces, pues vamos a quedar aquí, ¿verdad? En la próxima semana, entonces nos volvemos a ver para continuar con el material. Falta todavía ver un poquito de teoría cinética, que ya hoy por ahí lo adelanté, ¿verdad? Así que en cuanto pueda, subo este video a la plataforma. ok, gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. hasta luego.